Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. La Guerra Civil Española fue un conflicto militar que atravesó España entre 1936 y 1939. Se inició con la sublevación de una parte del ejército español contra el gobierno de la Segunda República, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Civil Española? Es el tema que analizamos hoy con Mario Escobar Golveros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás y cómo enfrentamos eso de las consecuencias de la Guerra Civil Española? ¿Hasta qué punto afectó esa guerra? Bueno, es como siempre un placer estar con vosotros y hablar sobre historia, que creo que es muy importante, ¿no? Tal vez uno de los problemas de este siglo en el que estamos es esa desmemoria, ¿no? Y no solo debemos ver pues las causas o la propia guerra, ¿no? En este caso la Guerra Civil Española, sino también ver las consecuencias, ¿no? Yo creo que si supiéramos que no hay guerra en la que nadie gane, sino que en el fondo todos pierden, pues tal vez pues los dirigentes, ¿no? Los líderes, que son al final los que hacen que estallen las guerras, se lo pensarían muy mucho, ¿no? Vivimos una época de grandes conflictos y no sabemos todavía, aunque estamos viendo ya algunas, ¿verdad?, pero no sabemos todavía las consecuencias que traerán a largo plazo esos conflictos, ¿no? En el caso de la Guerra Civil, fue una guerra larga para ser una guerra civil. Pensemos que la guerra civil, pues todos los que sufren son los propios nacionales, ¿no?, la gente que vive en el país, y es como una especie de autodestrucción. Se destruyen infraestructuras, pues sistemas económicos, se destruye una gran parte de la población activa y joven que puede seguir pues produciendo, ¿no?, y trabajando para el desarrollo de ese país. Se frena la natalidad. La verdad es que hay muchas consecuencias ya solo en cuanto a la guerra estalla, ¿no? Pero luego a largo plazo esas consecuencias pueden pues casi enquistarse y llevarse a lo largo incluso de décadas o de decenas o incluso cientos de años, ¿no? Y eso es algo que pasó a la Guerra Civil Española, ¿no? El primer efecto es la desolación, ¿no? Las ciudades que habían sido bombardeadas como Madrid y Barcelona, sus infraestructuras, imaginemos puentes, presas, puertos, aeropuertos, toda esta infraestructura que queda destruida. España estaba empezando a ser un país moderno, justo en la Segunda República y en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, plantas hidroeléctricas, toda esta destrucción masiva de infraestructuras hace que el país se retrase, ¿no? Es un país, España, además con muchos problemas de comunicación por sus cordilleras y la destrucción de carreteras, también vías pues de tren y todas estas cosas, pues hace que haya un gran retroceso en ese sentido. Es un país que durante varios años no ha podido recoger las cosechas o cultivar o cuidar los campos de una manera adecuada. Por tanto, lo que se produce tras la guerra y otra de las consecuencias son grandes hambrunas, ¿no? No olvidemos que España es un país agrícola, pero el hecho de destruir presas, de no poder cultivar durante años y de que la fuerza o la mano de obra, ¿no?, que recogía esas cosechas pues haya muerto mucha o esté herida o encarcelada, que es otra cosa que pasó tras la guerra, pues hace que no se puedan recoger esas cosechas. Luego, además, estamos en un contexto internacional muy complejo porque es apenas acabada la Guerra Civil cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la oportunidad de inversión extranjera que hubiera podido llegar para reconstruir el país, ¿no?, porque al fin y al cabo era un negocio grande pues reconstruir un país que había estado en guerra, está pues totalmente enfocada en armar a esos países que están en contienda y en la Segunda Guerra Mundial. Y así podemos añadir una larga lista de consecuencias materiales, pero como todo en esta vida no solo hubo consecuencias materiales, sino hubo otras aún más hondas que llevaron al país a una larga noche, podríamos decir, a un momento muy difícil que atravesó en esa posguerra española. Una larga noche oscura de la cual llevó mucho tiempo recuperarse. ¿Cuáles son otros factores que podemos ahondar o cuáles son algunas otras consecuencias en las que podemos reflexionar?
Bueno, además de las consecuencias materiales, que ya son terribles, otra de las consecuencias fue la represión. Lo que se pone justo después de la Segunda República y la Guerra Civil no es un gobierno democrático, no hay una restauración de poder civil, sino es un poder militar, hasta el punto de que podemos decir que, sobre todo el primer periodo del franquismo, España se gobierna como un cuartel. La represión fue terrible, hubo pues decenas de miles de fusilamientos, juicios sumarísimos, a veces ni juicios. Es verdad que la violencia desorganizada del bando sublevado se va a moderar al final de la guerra, pero aunque sea una violencia, pues podemos decir, medio judicializada, no deja de ser justa, ¿no? Porque no había prácticamente capacidad de defensa y hay esos juicios sumarísimos en los que mueren decenas de miles de personas, a veces solo por haber participado en la guerra o haber pertenecido a un partido político, por otra serie de razones, ¿no? Se va a confiscar grandes extensiones de tierra a personas que eran significadas en la República, se les va a quitar sus propiedades. Encima también se va a quitar el dinero, ¿no? Porque la moneda republicana no va a ser de curso legal. Imaginemos lo que sucede para personas que tenían dinero ahorrado o dinero en casa, ese dinero de repente no vale absolutamente nada y acaban en la ruina. Se van a requisar edificios, empresas y todo tipo de casas, ¿no? Lo que supone que mucha gente se queda sin esas propiedades, sobre todo los que van al exilio. Otra de las consecuencias es el exilio. Solo por la frontera de Francia, aunque es difícil calcular, se habla de 1 millón, 1,5 millones de personas que huyen, pero no huyen solo en cantidad, sino también en calidad. Pensemos que el 80-90% de profesores universitarios, el 60% de profesores de escuela van a estar inhabilitados o van a huir, gran proporción de médicos, facultativos de todo tipo, personas preparadas, van a coger el camino del exilio. Prácticamente la mayor parte de la intelectualidad, de editores, muchas librerías van a permanecer cerradas ya durante mucho tiempo, la censura previa que va a haber en todo el mundo cultural, ¿no? Que va a hacer que hasta ya muy entrados los años 50 pues no haya nuevos escritores que aporten algo a la literatura, ¿no? Casi todos son libros de exaltación al régimen, al franquismo, a lo que se está construyendo. Luego también la falta de libertad política. No va a haber, no se va a poder expresar ningún tipo de ideología que no sea la oficial del régimen, ese partido único que se ha creado, pues un poco inspirado en el partido fascista, el partido nazi alemán. También una imposición de la religión, que hasta ese momento, aunque era muy mayoritaria, no era impuesta totalmente, pero a partir de ese momento va a ser impuesta a la población, lo que va a suponer un retroceso en libertad religiosa muy importante, persecución a minorías religiosas y incluso pues con el fusilamiento de líderes religiosos, sobre todo protestantes. Y además de todas estas consecuencias, podremos decir que son de parte de la falta de libertad, también hay consecuencias en el sentido de retroceso, por ejemplo, en la alfabetización de los pueblos. La República, siendo una república muy breve, se van a crear más de 1.000 bibliotecas, muchísimas escuelas, y escuelas públicas, ¿no? Y gratuitas, mientras que pues se va a volver a escuelas religiosas en las que se va a implantar el nacionalcatolicismo, ¿no? Que es una mezcla de una ideología política muy conservadora con ideas religiosas. A todo esto se une el retroceso, por ejemplo, en el papel de la mujer. No se va a permitir el divorcio, naturalmente, pero la mujer se va a volver a ver como simplemente una ama de casa que tiene que volver al cuidado del hogar, sacándola de la vida pública en gran medida, ¿no? Lo que va a ser también un retroceso en ese sentido de los derechos y libertades que han conseguido las mujeres durante la República y años anteriores, ¿no? Aparte de todo esto, el desastre económico va a llevar a mucha gente a la migración exterior, ya no solo el político, sino a que mucha gente, ante la imposibilidad de sobrevivir, ya no decimos de vivir malamente, ¿no? De sobrevivir en España, pues va a tomar el camino del exilio, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Europa tiene que reconstruirse y necesita mano de obra barata. España pues va a llevar a decenas de miles de obreros a pues países como Bélgica, Holanda, Alemania mismo, Francia,
o su hija, ¿no? Estos van a ser los destinos principales de obreros españoles, luego a veces incluso de familias enteras que se van a desplazar a estos países para poder salir adelante. Y luego también un secuestro de la economía, porque curiosamente el régimen franquista era quería un Estado muy fuerte al estilo fascista. Se van a nacionalizar muchas empresas que antes eran privadas, sobre todo las estratégicas, y luego va a haber también un ejército pues muy sobredesarrollado, ¿no? Porque al ser un régimen militar, el ejército aunque va a ser un ejército pobre en muchos sentidos y muy incapaz, pero sí es verdad con demasiado sobredimensionado en el número, ¿no? Especialmente un control muy férreo de los medios de comunicación. Bueno, y así podemos hablar de una larga lista, ¿no?, de las consecuencias de esa dictadura, que luego va a durar casi 40 años y que va a hacer un gran o largo paréntesis en las libertades en España. Estamos analizando con Mario Escobar Gurderos las consecuencias de la Guerra Civil Española, consecuencias de todo tipo, económicas, sociales. ¿Qué podemos decir y valorar al respecto al hablar de consecuencias de la Guerra Civil? Bueno, entre todas las que hemos estado mencionando, tal vez las más terribles son que España se queda fuera, por ejemplo, del plan Marshall, que era un plan de reconstrucción europeo. Va a estar totalmente aislada económicamente en los años 40 y parte de los 50, una especie de autarquía que no va a funcionar porque España no produce, por ejemplo, petróleo, ¿no?, para poder manejar y mover el país. Esto hace que la pobreza se radicalice, ¿no? Vemos pues que lo que era auxilio social se llamaba, ¿no?, tiene que atender a cientos de miles de millones de españoles que no tienen ni siquiera para comer durante un largo periodo. Y también se va a producir la migración ya masiva del campo a la ciudad, una cosa que se había retrasado con respecto a otros países, pero que va a ser un boom, especialmente en los años 50, 60 y 70, porque España va a encontrar un petróleo que no sale debajo de la tierra, sino más bien surge en las playas y en el suelo español, y esto hace pues que mucha gente vaya a las costas y a las grandes ciudades para buscar un porvenir. Este desarraigo, ¿no?, del mundo rural, el hecho de que España se va a vaciar en grandes partes, pues va a generar también pues muchas tensiones, ¿no? La falta de libertad y de poder luchar por los derechos laborales, ¿no?, con la creación de un sindicato vertical, que era el que había en ese momento, pues hace que al final haya huelgas aún así en Asturias, ¿no?, y se reivindique algunas mejoras salariales. Y curiosamente luego en los años 60, pues muchos de los hijos de esa pues oligarquía que está dominando el país se rebelan al propio sistema, ¿no?, y hay muchas huelgas juveniles, estudiantiles en las universidades españolas, pero no tienen mucho eco internacional y tampoco nacional, ¿no?, porque es una minoría en ese momento el que va a estudiar a la universidad, no tiene la fuerza que tenía en el Mayo francés del 69, ¿no?, y en otros países. Y luego también vemos pues cómo poco a poco el país va a salir de esa bancarrota y va a ser casi en los 70, a finales de los 60, cuando España va a recuperar pues el nivel de exportación-importación económico y un poco de desarrollo en las infraestructuras, ¿no? Por tanto, podemos decir que España durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo había retrocedido casi 40, 50 años en su desarrollo económico y va a ser algo muy lento y progresivo que va a ir cambiando. ¿Por qué va a cambiar? Porque van a llegar remesas de fuera, de todos esos emigrantes españoles que ahorran todo lo que pueden para enviar a casa, el turismo que va a mejorar la economía y pues que España, gracias a Estados Unidos, se va a abrir al ámbito internacional, ingresando primero en la ONU y después pues también abriéndose económicamente, la llegada de las bases militares norteamericanas y que España pues va a ser aliada de Occidente contra pues todo el régimen soviético, ¿no?, y el bloque socialista, pues hace que geoestratégicamente sea importante y se va quitando esas restricciones a la economía española y poco a poco pues España va integrándose en Europa en el lado económico, aunque social y políticamente pues va a ser mucho más tarde cuando se incorpore. Hemos hablado de consecuencias sociales, económicas, políticas, pero ¿qué podemos decir de la demografía? ¿Hasta qué punto afectó demográficamente a España? España fue un país con una demografía débil prácticamente durante toda su historia. Había habido varias causas.
Una era la conquista de América, se necesitaba gente joven que fuera hasta América, y era gente pues en edad de procrear y joven para poder producir. Otra fue las diferentes expulsiones que hubo a lo largo de la historia de España, ¿no? De minorías como la morisca, la judía, que produjo un descenso demográfico muy importante en toda la península. Luego la orografía es compleja, entonces hacía que las zonas de interior, como están muy mal comunicadas, costara mucho que progresaran, y la gente se empezó sobre todo a quedar y a vivir en zonas de las grandes ciudades, limítrofe a las grandes ciudades, o las grandes ciudades, o en la zona costera, ¿no? Pero sin duda la guerra civil produjo un parón en la fertilidad, ¿no? Justo España estaba aumentando su población por primera vez de una manera muy muy fuerte. Siempre estábamos rondando los 20 millones y parecía que nunca se avanzaba de ahí, pero había aumentado bastante la población, y de repente, pues claro, la muerte de cientos de miles de personas, muchas de ellas además muy jóvenes, ¿no? La edad de casarse, de tener hijos, hizo que esa demografía se frenara, y luego tanto los exiliados políticos como los exiliados económicos aumentaron más esa sima y ese déficit de la población española, que solo ya a final de los 60 y 70, con el boom de los años finales 60-70, va a recuperarse y va a, por primera vez, aumentar de una manera muy rápida, ¿no?, la población en la península y de las Islas Canarias y las Baleares. Hemos hablado de consecuencias. ¿Se nos escapan algunos factores a tener en cuenta, Mario? Sí, yo creo que el último factor, ¿no?, que se une a toda esta situación tan compleja, ¿no?, es las consecuencias que quedan a largo plazo, ¿no? No hubo un cierre verdadero de la guerra civil, sino como que en cierto sentido la guerra civil se prolongó hasta la transición. Había una España de vencedores y vencidos muy claramente diferenciada, no hubo reconciliación, no hubo un poco de reposición y de reivindicación, ¿no?, de esas víctimas del franquismo, de la transición, tal vez porque era muy complejo, pero tampoco luego durante la democracia. Y cuando ha habido leyes de memoria democrática o sobre la guerra civil, pues han sido siempre muy partidistas, ¿no?, y muy sesgadas. Eso ha hecho que sigamos teniendo ese germen cainita, ¿no?, de la guerra civil en nuestro ADN, podríamos decir, y que en muchos sentidos pues ese momento nos haya superado, ¿no? Esa deuda social, esa deuda histórica sigue pasando en la mente de los españoles, y hace que sea pues difícil la plena reconciliación y el olvido de la guerra civil en el sentido pues más extremista, ¿verdad?, político, mientras que hay mucha desmemoria y falta de conocimiento sobre lo que pasó realmente en la guerra civil en los años posteriores, y sobre todo en esta larguísima posguerra española. Es momento de hablar de lecciones importantes. ¿Qué podemos sacar de todo esto hablando de las consecuencias de la Guerra Civil Española? Pues yo creo que la primera lección es que una guerra civil, es siempre una pérdida para todos, ¿no? No hay nadie que gane realmente. Aún los vencedores pueden quedarse el botín, ¿no?, y hacer rapiña y todo lo que queramos, pero han perdido seres queridos, a veces la salud o miembros de su cuerpo, situaciones que han vivido también psicológicas que se les van a quedar para siempre, les van a marcar para siempre. Y encima, como es una guerra interna, una guerra civil, la devastación física, moral, económica de los países es terrible, ¿no? Entonces, no hay guerra civil buena, ni guerra civil justa, ni guerra civil que al final beneficia a un país, ¿no?, sino todas son perjudiciales y acaban destruyendo lo más importante, ¿no?, que es esa coherencia y esa cooperación entre ciudadanos, ¿no?, ese sentido de que el Estado pertenece a todos, ¿no? Otra de las consecuencias que no podemos olvidar es que la crispación política, la falta de tolerancia, el hecho de ahondar más, ¿no?, en las diferencias, ¿no?, y no llegar a acuerdos, pues llevó a España a ese punto tan terrible. Y creo que es otra cosa que se nos olvida a veces, ¿no? Nos cuesta recordar que podemos volver a caer en esa espiral de violencia. Y otra consecuencia, sin duda, es que el odio, ¿no?, es una de las cosas que va a perseverar durante mucho tiempo cuando se produce una guerra civil, ¿no? Es muy difícil hacer que ese odio desaparezca por completo y que sea sustituido por comprensión, por respeto, por
por reconciliación, ¿no? Y España además en eso tiene una asignatura pendiente muy grande. Muchas gracias, Mario Escobar Guarderos, por acercarnos a las consecuencias de la Guerra Civil Española. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.